dar inicio a la sesión solemne del día de hoy, les solicito por favor bloquear los celulares. Programa para la sesión solemne de la Academia Colombiana de Historia el 26 de octubre de 2017, en la cual he recibido como académico honorario el señor expresidente don Belisario Betancur. El programa es el siguiente: Himno Nacional de la República de Colombia. 2. Designación de la comisión que ingresará a la sala al recipiendario. 3. Palabras de saludo del presidente de la Academia, Eduardo Durán Gómez. 4. Toma del juramento. 5. Disertación del recipiendario sobre el tema Richard Evans Schultes, redescubridor de la Orinoquía y la Amazonía. 6. Entrega del diploma del académico como académico honorario. 7. Imposición de las insignias de la Academia. Concluido el acto académico, el recipiendario invita a un vino de honor. Leído el programa, señor presidente. En consideración del orden del día, lo aprueban los señores académicos. Ha sido aprobado. Se encuentran en la mesa de honor el presidente, doctor Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente, el padre Fernán González, a su derecha el director de publicaciones Roberto Pineda y a mi izquierda Roger Pita, el coordinador de biblioteca y archivo. Damos un saludo especial a doña María Clara, Beatriz, sus hijas, y Natalia Gelo, su nieta. Gracias por la ayuda. Están los presidentes de varias de las academias, del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, ministros de Estado, los señores rectores de la Universidad de los Andes, la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, decanos, estudiantes, docentes, invitados especiales. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Jesús,
Señor presidente, por favor designar la comisión que ingresará a la sala al recipiendario. La academia está reunida. Permito designar a los señores académicos Adelaida Surdiz Nájera y Jaime Posada para que le informen al señor presidente Belisario Betancur que la academia está reunida para recibir. Sí, claro. Pueden sentarse. Un saludo muy especial, señor recipiendario, presidente Belisario Betancur. Bienvenido a la sesión plenaria en la cual es recibido como académico honorario. Designación, palabras del señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Eduardo Durán Gómez. Señor presidente Belisario Betancur, señores miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia, Beatriz y María Clara Betancur Álvarez, familiares del presidente Belisario Betancur, señores presidentes de las academias pertenecientes al Colegio Máximo de las Academias de Colombia, señores presidentes de las sociedades históricas, señores exministros de Estado, señor embajador Pedro Gómez, señores rectores, decanos, docentes y representantes de las diversas universidades, invitados especiales, señoras y señores. Nos congrega esta sesión solemne de la Academia Colombiana de Historia, un acontecimiento muy especial como es el de recibir en la máxima categoría de miembro honorario al señor expresidente de la República, don Belisario Betancur. Él es un hombre que, además de ávido analista de los acontecimientos históricos, ha sido un protagonista muy significativo de la historia de Colombia. Su vida está asignada por aquellos elementos que suelen describir a un luchador. En un ambiente lleno de afugias y de precariedad,
se asoma a la existencia en el hogar de don Rosendo Betancourt y doña Ana Otilia Cuartas, el 4 de febrero de 1923, en el municipio de Amagá, departamento de Antioquia. Allí le correspondió compartir sus iniciales años de vida con numerosa familia, en donde una vez adquirió uso de razón, se introdujo en análisis temprano sobre las limitaciones de su hogar, sobre el flagelo social de su municipio y sobre el particular y accidentado desenvolvimiento de nuestro país. Es cuando se llena de energías y de grandes motivaciones y se impone el derrotero de salir adelante por sobre todas las circunstancias, llegando a la conclusión de que la única manera de lograrlo es a través de una capacitación académica esmerada que le permitiera abrir las puertas hasta ese momento cerradas en esa incipiente y opacada sociedad. Agota la escuela primaria, acude al seminario para la formación secundaria y logra incursionar en la universidad, en donde se recibe como abogado de la prestigiosa Universidad Bolivariana de Medellín. Con su título profesional logra hacer méritos para ser elegido a la Asamblea de Antioquia, más tarde representante a la Cámara, y posteriormente llega a la Asamblea Nacional Constituyente de 1953. Y 10 años después, el entonces presidente Guillermo León Valencia lo llama para asignarle la responsabilidad de asumir el Ministerio de Trabajo. Una cartera en la que se debió sentir muy cómodo. No era de las denominadas de chequera ni de abundante burocracia, pero sí aquella que resumía todos los problemas sociales del país. Los conflictos laborales, las angustias de los trabajadores, la reivindicación de las garantías para la clase obrera y la anhelante seguridad social que tomaba visos de conquista. El liderazgo que forjaba no lo hacía desde una silla abullonada, sino en una llena de notoriedades incisivas y colmada de extrañas posturas que le hacían padecer incertidumbres, ingratitudes y engaños. Esta ruta que cursaba lo ubicaba siempre en el camino de las dificultades y de las confrontaciones. En el seminario se enfrentó a sus directivas y se ganó la expulsión por parte del rector de entonces, aunque la vida lo situó en caminos paralelos. Betancourt llegando al solio de los presidentes y el cura a la silla del arzobispo primado de Colombia por la misma época. Y se enfrentó a la dictadura y llegó a los calabozos como individuo incómodo para el régimen. En ese trasegar de luchas y contiendas, de inconformismos y de sinsabores, decide que puede aspirar a la presidencia de la República y que los méritos están acumulados para reclamar ese peldaño, el máximo honor de una carrera política. Se lanza al ruedo sin vacilaciones y se expone a la derrota, pero la lucha sigue y la batalla se repite sucesivamente, 1, 2, 3 y 4 veces, hasta que esa cuarta es la vencida y se convierte así en el mandatario de los colombianos para el periodo 1986-1990. Aquí es cuando emprende un difícil periodo asediado por una cantidad de problemas acumulados por los años de nuestro accidentado transcurrir histórico. Los movimientos guerrilleros dimensionados en la geografía patria y los carteles de la droga aclimatados en muchas regiones, mientras habían convertido el país en el más importante productor mundial de estupefacientes. Y mientras tanto, pensaba en casa sin cuota inicial, en el fortalecimiento de la educación, en la extensión de las redes de acueducto, en carreteras y en apoyos a las actividades productivas
y en propiciar la paz con los grupos guerrilleros mientras se decretaba la persecución a los carteles de la droga. Los primeros decidieron desechar la mano tendida y los segundos atentar contra las instituciones y sus cabezas visibles en una oleada terrorista en donde concurrían la indignación, la iniquidad y la vergüenza. Días azarosos, tempestades borrascosas, tiempos difíciles, pero al final su postura fue la del demócrata, la del hombre civilizado, la del gobernante respetuoso de los derechos fundamentales y la del hombre que dialogó, y la del hombre de diálogo, de paz y de mano tendida. Muchos atributos enaltecen la personalidad de Belisario Betancur. Hablamos ahora del intelectual, del hombre consagrado a intensas lecturas, que aprendió a entender no solo a los estadistas, sino a los novelistas, a los poetas, a los cronistas, a los filósofos y a los analistas de la vida cotidiana. Cuando entendió de manera sapiente y ejemplarizante que su misión política había concluido tras el ejercicio de la presidencia de la República, se dedicó a los libros, al análisis de toda clase de textos y autores que le hacían entender la vida y también disfrutarla con intensidad. Y esas lecturas las ha mezclado con la observación y regocijo del paisaje de su amada tierra, con el asombro por las montañas, la conmoción y el enigma por los bosques, el disfrute de los ríos y los mares y el recogimiento en los pueblos, aldeas y veredas. Hoy, más avanzado en los años, más curtido en la experiencia y más tornado en las lecturas, tiene la apariencia de un sabio que sabe entender y sabe instruir. Ese hombre que ha vivido por la historia y para la historia es el que hoy exaltamos aquí al colocarlo en el lugar de privilegio de esta institución centenaria que guarda la memoria nacional y que atisba hacia el futuro, extrayendo el lumen fecundo del pasado. Muchas gracias. Cuarto, toma del juramento. Señor don Belisario Betancur IV, jura usted por Dios, por la patria y por la Academia cumplir fielmente los deberes que le imponen el cargo de miembro honorario para el cual ha sido elegido? Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios, la patria y la Academia se lo premien, si no, él y ella se lo demandan. Pueden sentar. Quinto, disertación del recipiendario sobre el tema Richard Evan Schultes, redescubridor de la Orinoquía y la Amazonía. Tiene la palabra el señor expresidente Belisario Betancur. Señor doctor Gómez, reverendo padre, señor doctor López, distinguidos miembros del podio de honor, distinguidas personalidades, me siento abrumado de estar compartiendo este sitio con historiadores, ellos sí de injundia, como los aquí presentes, que son honor de
del pensamiento histórico, del rigor histórico. Pero además me siento abrumado con la presentación que ha hecho mi amigo, mi admirado amigo, el doctor Eduardo Gómez, porque excedió mi currículo, lo desbordó y lo aureoló. Y yo miraba hacia atrás a ver de quién estaba hablando, porque no podía ser de este servidor. Pero tampoco para eludir el origen campesino, que no sé si reiterarlo, fue siempre un acicate. Alguien me preguntaba, ¿y cuándo comenzó usted a interesarse por el conocimiento? Pues una maestra rural. Por la mañana enseñaba niñas y por la tarde niños. Y a ella le dedico lo bueno que me ocurre en la vida. Se llamaba Misia Rosario Rivera y fue la que me enseñó incluso a hacer las planas y a tener una letra barroca un tanto amanerada, con corolarios aquí, corolarios allí. A ella le dedico, repito, lo bueno que me ocurre en la vida. Y con ella, de repente, descubrí el conocimiento. Es decir, descubrí que se pueden aprender las cosas, que hay cosas para aprender en la incipiencia de una escuela rural. Y resulta que por esas épocas un gran historiador colombiano era el ministro de Educación, el maestro Arciniegas, y enviaba a todo el país unas ediciones en colorines de las grandes obras de la literatura universal para niños. Desde entonces, desde muy temprana edad, estoy hablando de los clásicos griegos, latinos, con una naturalidad muy grande, calumniándolos en ocasiones, es decir, interpretando a mi aire los textos clásicos. Y luego, como decía el presidente, fui a dar con mi humanidad, por razones que no es del caso analizar ahora, a un seminario, al Seminario de Misiones de Yarumal, al norte de Antioquia, en donde todo era de lunes a viernes en griego y en latín. Y humanidades, 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 en griego y en latín. Y por supuesto canto gregoriano, canto llano, en clave de fa, una C al revés. De manera que crecí en medio de esos inciensos góticos. No me aguantaron mucho, porque los profesores, sacerdotes, eran aristotélicos y escolásticos, y yo creo que por llevarles la contraria era socrático y platónico, en griego y en latín. Entonces no nos entendimos, y hubo un momento entonces, como usted recordaba, presidente, en que prevaleció naturalmente la autoridad del rector, y el padre rector me cantó la tabla, como suele decirse popularmente, es decir, me hizo un juicio de residencia, como en la Edad Media, con todo el seminario, los profesores, el obispo, que era un obispo muy ecuánime, Monseñor Wills. Quien sostenía, entre otras cosas, que el liberalismo es pecado. Y con Otto Morales Benítez hablábamos de ese tema y le dije, Otto, le dije siempre, y yo sigo creyendo que el liberalismo es pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Ahí ya la cosa empieza a ponerse de otro color. ¿Qué es pecado? Bueno,
Y entonces fui expulsado. Y como usted recordaba, presidente, al cabo de los muchos años nos encontramos en Bogotá. Él era el cardenal Muñoz Duque y yo el presidente de Colombia. Nos encontrábamos de continuo y soltábamos la risa. Y en algún momento se despedía el nuncio de una recepción en la nunciatura. Dice el nuncio, Monseñor Acher, ustedes son como amigos y enemigos. ¿Qué es lo que pasa? Y yo le dije, pues, Excelencia, el señor cardenal, su eminencia, le he oído decir a usted, señor nuncio, que es un santo. Mérmele. El nuncio me dijo, ¿qué es mérmele? Dije, pues rebájele. No, ¿por qué me lo dice? Porque no es tan santo un obispo que como rector expulsa a un campesinito del seminario, solamente porque no estaba de acuerdo con ellos. Eso no es un santo. Dijo, y él sí, él me expulsó. Y entonces el cardenal Muñoz Duque dijo, sí, pero contale, como hablamos los países en la intimidad, contale por qué te expulsé. Y dije, pues porque yo le había declarado la guerra al profesor de griego y de latín, a un cura, y no sabe ni griego ni latín. ¿Tú cómo sabes que él no sabe? Pues porque le he puesto trampas en tareas. ¿Qué trampas? Bueno, por ejemplo, en una tarea me puso la calificación máxima, que era 10, y yo le había puesto ahí un error a propósito. Y yo, ¿qué error? Y dije, pues amantísimos, la primera S es doble. Le puse una sola y él me puso 10 de calificación. Luego no saben, el pobre cura tenía que todos los días corregir tareas y tareas, pero son las falsedades de las situaciones, como una que me ocurrió ahora con el doctor Horacio Gómez Aristizábal, que me felicitó por mis poemas. Yo le dije, no, yo no he escrito poemas, he cometido versos, que es otra cosa. La pobre poesía que no se podía defender, y uno cometía versos, escribía líneas disparejas, pero eso no era poesía, Horacio. Muchas gracias por sus juicios tan tolerantes. Bueno, pero les abrevio. Muchas gracias. Muchas gracias. Me puso, repito, a mirar interiormente hacia atrás a ver a quién se refería. No podía ser a este servidor. Este servidor tiene hoy muy grandes limitaciones, aparte de las connaturales. Tengo la gran limitación de una peste. Llevo muchos años viviendo en Bogotá y no he aprendido a manejar la gripa bogotana. Entonces, ella me maneja a mí y ahora estoy en uno de esos vacíos tenebrosos. De modo que les ruego su tolerancia por mis vacilaciones idiomáticas y sobre todo de cadencia. Vacilaciones de cadencia que expresan mi decadencia. Muchas gracias. Voy a hablarles sentado, discúlpenme, de una figura muy extraña, que es de poco conocimiento en el común de las gentes, y es el profesor Richard Evans Schultes.
Primero, unos epígrafes para ambientarnos en el tema. Los años felices que viví en aquella selva tropical. Richard Evans Schultes se refería a la Amazonia. Otro epígrafe. La selva del Amazonas desafía las hipérboles. Joseph Conrad describió la selva como un tumulto primigenio de un bosque, un vestigio de una era distante en que la vegetación se rebeló y devoró el mundo. Wade Davis, en Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral, discípulo de Schultes. Y Oh Selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, José Eustacio Rivera, citado por Schultes. ¿Se está oyendo? ¿Sí? Bueno. Gracias. Preámbulo. Al agradecer a la docta Academia Colombiana de Historia el hacerme miembro honorario por decisión unánime que nos altece a mi familia y a mí, presento disculpas por salirme del rigor conceptual de la benemérita institución para discurrir más bien como el periodista que fui y que tuvo la oportunidad de discernir con el profesor Schultes como en un reportaje. 2. El abrazo de la serpiente. Uno de los más profundos conocedores de la Amazonía y la Orinoquía, de paso, se puede decir Amazonia u Orinoquia. Uno de los más profundos conocedores de la Amazonía y la Orinoquía fue el estadounidense Richard Evans Schultes. Desde la presentación de la película El abrazo de la serpiente, del director colombiano Ciro Guerra, a partir del libro El río, de su discípulo, el investigador Wade Davis, el mundo científico descubrió a un ser fuera de lo común, en la línea de los grandes viajeros investigadores a través de la historia. Todo se me vuelve hoy más torpe. La curiosidad se dirige además al autor de 10 libros de investigación científica, 380 artículos científicos y 25 documentos sobre el caucho. Y se acrecienta esa curiosidad al saber que se trata del director del Museo Botánico de la Universidad de Harvard e impulsor allí mismo del Museo de Cristal de Bohemia, en el que se han reproducido millares de orquídeas de la Amazonía y la Orinoquía. Más adelante les analizo este fascinante episodio. El 3. Vida en la selva. ¿Quién fue este personaje bien conocido en el mundo científico, pero desconocido entre lectores comunes, y cuyos trabajos durante largos años de vida recoleta y descubrimientos, mezcla de misterio y de asombro, es ya materia de películas, seminarios, densos estudios, pero también de no pocos olvidos? Este hombre, hijo de un discreto ingeniero de Boston, nació en un hogar inquieto y estudioso, cerca de aquella ciudad, el 12 de enero de 1915, y murió en la misma ciudad de Boston el 10 de abril de 2011. Lo que quiere decir que vivió 86 años, en buena parte consagrados a la ciencia, en lugares prestigiosos y en territorios incultos, sin otro prestigio que el de sus enigmas y su significado incitante para el mundo.
pues estudió en la Universidad de Harvard, a la cual ingresó mediante becas sucesivas y donde se licenció en biología, botánica, zoología, 3 especialidades, biología, botánica, zoología, 3 especialidades que complementaría con investigaciones en Oaxaca, México, pero principalmente en la Amazonía y la ornitología colombianas, a donde viajó por primera vez en 1941, es decir, a los 26 años de edad. El propio Schultes cuenta el comienzo de sus actividades en la introducción de su libro El reino de los dioses. Dice: como joven botánico armado con un reluciente doctorado de la Universidad de Harvard, decidí en 1941 empezar mis estudios de plantas medicinales, narcotrópicas y venenosas usadas por los indígenas de la Amazonía occidental. Poco imaginé entonces que la fortuna me permitiría disfrutar de 14 años casi ininterrumpido en esa región, remota región amazónica, y que luego, al regresar de Harvard en 1954, podría realizar nuevas visitas anuales a Colombia solo o con estudiantes interesados en la botánica tropical. 4. Vida en Harvard. Sí, aquella vocación había tenido un comienzo premonitorio. Sin recursos en su familia, a los 18 años de edad, Schultes fue el primero de sus hermanos en entrar a una universidad. Por iniciativa propia hizo solicitud de beca a la Universidad de Harvard y fue aceptado en 1933, aceptado para no desvincularse de esa prestigiosa institución durante toda su vida. En Harvard empezó a estudiar medicina, pero estando enfermo, la lectura juvenil de los diarios del científico inglés Richard Spruce sobre el Amazonas le hicieron cambiar de vocación. Con avidez penetró en el estudio de los efectos farmacológicos del peyote, adelantados por el botánico Oakes Ames, quien se entusiasmó tanto con el frenesí del discípulo que en 1936 le financió de su bolsillo la investigación que requería para Schultes vivir entre los indios comanches de Oklahoma en varias etapas. Gracias. La Amazonia y la Orinoquia. Hagamos un breve paréntesis para situarnos en los escenarios adecuados. Cuando Schultes hablaba y escribía con delectación sobre el Mar Verde, se refería al bosque más extenso del mundo, la cuenca del río Amazonas y sus afluentes, con 6 millones de kilómetros cuadrados de extensión, pertenecientes a 9 países, a saber, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. Los ríos que tributan al Amazonas desde Colombia son el Putumayo, que es el único navegable plenamente, el Caquetá, navegable a tramos, el Río Negro, navegable a tramos, el Amaporis, poco navegable, y el Brazo Cassiquiare. El 11 de noviembre de 1911, la Amazonía fue declarada por la UNESCO como una de las 7 maravillas naturales del planeta por ser una de las regiones con mayor biodiversidad. El río dominante de la olla, el Amazonas, nace en los fríos Andes del Perú y riega una región de 7 millones de kilómetros cuadrados, casi el doble
de la mayor olla que le sigue en extensión, la del río Nilo. El Amazonas, a su vez, el mayor del mundo por su volumen de agua, mide 6.400 kilómetros de longitud, y como lo señaló el explorador británico Spruce en sus escritos de hace 150 años, comillas, es el mayor río del mundo, corre a través de la mayor selva del mundo. El Amazonas es básicamente lento, es un lago que camina. Así, en sus últimos 3.000 kilómetros solo desciende 70 metros, o sea, 2.3 centímetros por kilómetro. La desembocadura mide 260 kilómetros de ancho y los barcos de mar pueden penetrar hasta Manaus, puerto brasilero cauchero, situado a 1.600 kilómetros de la desembocadura. Los efectos de las mareas se sienten hasta 640 kilómetros aguas arriba de la boca, y en esta parte interior los barcos deben navegar con brújula por la gran anchura del río. Con razón, los primeros exploradores lo llamaron el río Mar. En cuanto a la Orinoquía, de 350.000 kilómetros cuadrados de extensión, el río Orinoco juguetea con la naturaleza y con la política entre Venezuela y Colombia, porque nace en la cuenca amazónica venezolana, viaja hacia el occidente a esperar al Barón de Humboldt. Es una transposición como se aprecia. A esperar al Barón de Humboldt en la estrella fluvial del sur, donde recibe el tributo de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo. El venezolano San Fernando de Atabapo le ordena al río doblar hacia el norte, luego de enviar mensajes al Amazonas a través del brazo Cassiquiare y el río Negro en Manaus, fluyendo hacia el norte, recibe el tributo de los ríos Vichada y Arauca del lado colombiano, dejados los cuales regresa hacia el oriente a buscar el océano Atlántico, no sin antes divisar en lontananza los bellos cerros de Mavicure en el río Inírida. Y fue en los llanos del Orinoco en donde se gestó la guerra de independencia, que glorificaron, entre otros, el libertador Bolívar y Páez y el general Santander del lado de Colombia, y donde hoy germina un nuevo país con la creatividad y el coraje del pueblo llanero, el sembrador de pedagogías. Bueno, ya el joven científico había escogido camino. La navegación en el Amazonas, en los ríos tributarios, la investigación en aquella selva. Había hallado escenario donde quiera, primero en Oklahoma, como antes les dije, después en Oaxaca, en México, más tarde y siempre la Amazonía. En efecto, según Schultes lo reconoce, aquel mar verde lo atrapó. Sus estudios en la Amazonía no cesaban en busca de plantas medicinales, de resinas, de orquídeas, del caucho que la ocupación japonesa de los países productores redujo para los Estados Unidos. Y siempre sembrando pedagogía entre funcionarios y tribus que lo respetaban y lo querían como a uno de los suyos, por la opción ante sus costumbres, sus leyendas, sus mitos, los chamanes, y por la celosa vigilancia que ejercía sobre la identidad de los aborígenes, con indagaciones en torno a sus más ancestrales costumbres y con unción por sus eclécticas participaciones religiosas y políticas. La conferencia de Schultes en un encuentro improvisado en el puerto de Tío Barbas, en el Alto Ampez. Tío
Barbas en el Alto Alpés, así apodado por un colono boyacense, Gómez, que se dejó las barbas y con eso se convirtió en el eje de toda la región. Encuentro improvisado en el puerto de Tío Barbas, Alto Alpés, en el que participé por mi vinculación con misioneros católicos y protestantes, y allí su lección científica y pedagógica ante centenares de activistas de varios credos, funcionarios e indígenas, estuvo plena de naturalidad, sabiduría y coraje, porque al tiempo que descorría velos sobre plantas, hacía rectificaciones antropológicas sobre el comportamiento de los indios vacunas, de los cuales sostenía que no es cierto que sean traicioneros, sino que son altivos, arrogantes y orgullosos de su identidad. Y muchas fueron las enmiendas que, no obstante su discreción, se alcanzaron en el tratamiento de las comunidades indígenas por parte de las autoridades y de los religiosos, gracias a las observaciones recogidas en numerosos escritos, principalmente en la obra fundamental de Gili Forest, Plantas medicinales y tóxicas del Amazonas. La pensión inglesa. Hablé antes de las tertulias con Chultes. Qué tardes de conversación en Bogotá, aquellas en las que Chultes y el antropólogo alemán Gerardo Reichendorf-Matov, con su esposa, la profesora Alicia Duzán, llenaban el ambiente de revelaciones y de anécdotas, encuentros inolvidables. El profesor siempre hospedado no en hoteles de 5 estrellas, a pesar de que era enviado de Harvard, sino en la discreta pensión inglesa de la señora Gaul, en la carrera séptima, enseguida de donde era el tía. Instruía y advertía como en los ratos deliciosos cuando llegó de Boston con su esposa a recibir la Cruz de Boyacá, que en sus intereses no se cansaba de preguntar por qué se le había concedido. La Cruz de Boyacá fue concedida a Chultes en 1985 por quien les habla. El hálito de la brisa amazónica. Como prólogo del descomunal y fascinante libro de Margaret Mee, Flores del Amazonas, Chultes escribe palabras consagratorias y definitorias en el sentido de que la parte más rica en biodiversidad está en la frontera colombo-brasileña. Es el paraíso verde que la pintora Mee recogió en acuarelas indescriptibles, comillas, para gentes que tal vez nunca sentirán el hálito de la brisa amazónica, dice Chultes. Agrega que aquel desierto de árboles que hay quienes toman por un infierno verde contiene, sin embargo, los componentes de la mandioca, principal fuente de carbohidratos como el manijot esculenta, y que el teobroma cacao, base del chocolate, se da en abundancia y se agrega a la alimentación de las distintas tribus aborígenes. Concluye con la afirmación categórica de que no es cierto que el coco se dé solamente en los litorales, como suele creerse, porque él encontró millares de palmas de coco en la selva. Navegación, sacudida y hallada. El Navegante Editores y la Fundación Ospina Pérez, dirigida por el ingeniero Mariano Ospina Rodríguez, hicieron en diciembre de 1989 la publicación de la obra El Reino de los Dioses, Paisajes, Plantas, Pueblos de la Amazonía colombianos, con textos y fotos
del propio Schultes. Aquí está la doctora Beatriz Betancourt, que fue la editora. Con textos y fotos del propio Schultes y conceptos de científicos y novelistas, entre ellos José Eustacio Rivera, traducido del inglés por el propio Mariano Ospina. Dice allí: la lancha hace agua en forma alarmante. Un joven indígena achica continuamente el chapoteo, nos mantiene despiertos toda la noche. El paso de los primeros rápidos fue muy difícil y peligroso. Temí que no lo lograríamos cuando quedamos balanceándonos en una roca afilada. En otro texto, Schultes relata esta escena. A eso de las 5 de la mañana se sintió una sacudida con fuerte ruido de madera rajándose. La lancha chocó con un tronco y la cabina quedó destruida. Con mi linterna vi que el árbol tenía frutos como ovarios recientemente fecundados y corté varias ramas. Resultó ser Micandrea minor, que estaba ansioso por coleccionar. Los demás a bordo se divertían al ver mi admiración por el árbol que nos había causado el susto. La segunda naturaleza. Regresemos a la persona de Schultes y a su personalidad. He dicho antes que de discreta familia, fue el primero de sus hermanos en incorporarse a la Universidad de Harvard, donde se convirtió en hombre de universidad como si se vistiera de una segunda naturaleza. Era una especie de santón laico de alta pipa, gruesas gafas. Allí lo vemos en el papelógrafo. Alta pipa, gruesas gafas, casco irrompible y largas botas, que predicaba protección a las comunidades indígenas y a los árboles y a los ríos y a los arroyos y a los bejucos. Hablaba también con sus extensos silencios y con imágenes en una vieja cámara fotográfica infatigable y certera. De talante victoriano, nunca el profesor Schultes se interesó por la política norteamericana, al punto de que en toda elección presidencial en los Estados Unidos no votaba por el candidato norteamericano, sino que votaba por la reina de Inglaterra, Isabel II. Y solía advertir que votaría por algún compatriota suyo para la presidencia si tuviera la certeza de que había estudiado en Harvard, o si fuera profesor de Harvard, o si llevaba alguna investidura de Harvard. Era la gran iluminación harvardiana que lo impulsaba por fuera y por dentro. Harvard y la Amazonía, los polos de sus obsesiones. Orquídeas de Bohemia. Al comienzo de esta lectura les hablé del Museo de Cristal. La ampliación del interesante episodio se la relato enseguida. La escena comienza en el Museo Botánico de Harvard. Numerosos visitantes. A Schultes, su director, no le interesaban los turistas, pero se interesó por la curiosidad de unos turistas europeos, insistentes en querer adquirir orquídeas amazónicas naturales. Cuando supo que los dueños de factorías de cristal de Bohemia en Checoslovaquia, que querían donar orquídeas allá, talladas en aquel cristal, el director Schultes se interesó. Así nació el Museo de Cristal de Harvard. Se acordó de inmediato un primer envío desde Bohemia, el cual requería aprobación de la universidad, la que recibió de inmediato.
Las cosas habían empezado a entender en Alemania desde 1886, año en el cual el profesor George Lincoln Goodale, curador de Harvard, se entrevistó con Rudolf Braschaca y su padre Leopoldo, propietarios de una fábrica de cristal, y les propuso elaborar unos ejemplares de orquídeas para Harvard, cuya curaduría Goodale desempeñaba. Se hizo el acuerdo con facilidad porque ambas partes tenían inmenso interés. Las flores viajaron por avión, en primera clase, como un pasajero VIP, empacadas con primor. Una de las atracciones extracurriculares de la actualidad de Harvard es el Museo de Cristal. El relato lo hizo con cierta picardía el propio Schultes, al autor de estas reflexiones, tras advertir que pasa de 100.000 el número de visitantes anuales al Museo de Vidrio de Bohemia. Mañana llega el gringo. Permítanme algunas evocaciones más de carácter personal. Mañana llega el gringo, nos dijeron aquella tarde de comienzos del año de 1953 en La Maloca, en donde nos había dado posada una pareja de colonos blancos en mitad de la jungla amazónica. Estábamos de regreso a Jinobobé después de haber intentado navegar desde la madrugada por el torrentoso río Amapolis, afluente del Maupés y este del Amazonas, para curiosear en las cachiveras, que es la palabra que usan para hablar de los raudales en la selva amazónica. Y eran las cachiveras imponentes de Jirijiribo. Había sido un día lleno de miedos, de las implacables pirañas que no perdonan piel ni herida y que persiguen toda huella de sangre como atraídas por un magnetismo frenético. Sí, mañana llega el gringo, lo repetían los colonos anfitriones. Llegaría por el río. Aquella vez nosotros lo habíamos hecho por el aire, al igual que de tantas otras ocasiones durante varios años, durante los cuales nos tragó la selva, como a los protagonistas de la vorágine de José Eustacio Rivera. El avión Catalina que nos llevó pertenecía a la pequeña compañía de nombre operático AIDA, quizá por Aerolíneas de la Amazonía, fundada por el empresario paisa Miguel Dumit en Manizales. El negocio consistía en llevar víveres y medicinas a poblados y colonos en aquel mar verde y traer fibra de caucho y plantas medicinales a Bogotá. El piloto era el capitán alemán Lieberman, llamado el rey de la selva por su conocimiento de todos los ríos de Amazonía y Orinoquía, y muerto en su ley en el aeropuerto de La Herrera de Medellín de un infarto al aterrizar su hidroavión, lo que no le impidió llevar el avión hasta el final de la pista, donde dobló la cabeza. Murió en su ley. En efecto, al día siguiente llegó el gringo. Me llamo Richard Evans Schultes, me dijo. Soy botánico. Busco plantas medicinales y caucho. De mi parte le expresé, de igual a igual. Me llamo Elisario Betancourt, soy periodista. Trabajo para el periódico El Siglo de Bogotá. Y le presenté a otro periodista también del Siglo. Se trataba de Enrique Gómez Hurtado, hijo del entonces presidente Laureano Gómez. Por cierto, el avión de AIDA no llegaba. Entonces le expresé mi nerviosismo al gurú, al Mama Valencia, quien penetró conmigo unos metros en la selva. Le encendí un tabaco de hojas secas y el gurú, mirando a los cielos, me dijo: avión, llegar mañana a la 1. Le repliqué: gracias, Mama, me quedo tranquilo.
¿Cómo lo supo? El mama me dijo, yo oír correo selva, Marandúa traer buenas noticias. Tiempo después, inauguramos con ese nombre la base naval de desarrollo del Pichada, Marandúa, así se llama, y existe muy bien. Humboldt y Mutis. En el reino de los dioses, Schultes elogia con desmesura la conducta protectora de la Amazonía en nuestro país desde la Real Expedición Botánica. A comienzos del siglo XIX, con el sabio José Celestino Mutis y con el equipo de jóvenes investigadores y libertadores, cuando se produjo la visita del barón de Humboldt durante 3 meses a Bogotá. En los comienzos de 1953, Schultes llevaba 14 años continuos en la Amazonía y pasaría muchos más estudiando especies, descubriendo y custodiando los procedimientos anticonservacionistas que los ha habido, según reconocimiento de Schultes. Detengámonos en su propia voz en el reino de los dioses. Hay otra razón que me lleva a ofrecer a los lectores el conocimiento de las bellezas de la Amazonía colombiana, dice Schultes. Esta región no ha sufrido aún el saqueo físico y cultural que está asolando a otras partes de la Amazonía como resultado de programas comerciales o gubernamentales eufemísticamente llamados de civilización o de modernización. El único río de la Amazonía colombiana que es navegable es el Putumayo. Todos los demás son interrumpidos por numerosos rápidos, chorreras o saltos o cachiveras. Se puede decir que la naturaleza ha querido proteger la región contra los intrusos. Los bosques no han podido penetrar desde Brasil y la presión de colonos del occidente de Colombia no es aún muy fuerte fuera de algunas zonas del piedemonte de la cordillera oriental. Y agrega Schultes esta increíble anécdota. Hace algunos años escuché a un diplomático de otro país suramericano decir ante el Senado de Colombia que la Amazonía era un desierto de árboles, los cuales había que talar para bien de la humanidad. Afortunadamente en Colombia se está formando una sana mentalidad conservacionista y se ha aprobado legislación destinada a promover el estudio y la conservación racional de los recursos naturales, así como el establecimiento de una admirable serie de parques nacionales y reservas biológicas. Naturalmente será muy difícil, concluye, dar protección adecuada a esas reservas por falta de partidas presupuestales para vigilantes e investigadores. Tanta persistencia de Schultes por la preservación de la selva creó conciencia de tal manera que el Estado reservó 45 millones de acres para la población indígena, de los cuales 2 millones de acres son reservas que llevan el nombre de Schultes. Vimos antes la infaltable pipa. Vimos antes que los primeros desplazamientos científicos de Schultes fueron a Oklahoma a estudiar los efectos alucinógenos del cactus peyote entre los indios Coba, a Oaxaca, en México, el alucinógeno o la liuqui, y en repetidas ocasiones a Colombia tras el yagué, el curare, generalmente con el apoyo del gobierno norteamericano para indagar sobre el caucho. Por cierto que en nuestra casa de Barichara había un borrachero y los perros solían dormir debajo del borrachero y despertaban borrachitos, porque el borrachero es un alucinógeno. Entonces lo que hacían era seguir las huellas
de Schultes. Repitamos que los relatos amazónicos de Schultes cubrían todos los ámbitos: la naturaleza, los aborígenes, los discípulos. Se le recuerda en Harvard como profesor de biología entre 70 y 85. Alta, la infaltable pipa, el andar lento y más lento, el mirar que escondía detrás de unos gruesos e invariables anteojos. Las agencias lo recuerdan como atrás se ha dicho y ahora se complementa: su prestancia victoriana, los dictados mientras usaba una bata blanca de laboratorio, la insistencia en memorizar los nombres científicos en latín, las películas mostrando rituales nativos del uso de las plantas embriagantes que él usaba al mismo son que los indígenas, las demostraciones en vivo fumando pipas y las manipulaciones de granos, papeles, cafeína, su propia persona serena, altamente agradable, en combinación con su expresividad y gesticulación, narrando sus exóticas experiencias, ayudaban a capturar la imaginación de los muchos estudiantes que se inspiraron en él. En palabras del profesor Mark Plotkin, director de conservación de plantas en el Fondo Mundial de la Vida Silvestre, a medida que avanza el movimiento conservacionista internacional, pasando de la defensa de animales raros a la preservación y estudio de los grandes ecosistemas tropicales que mantienen la vida en el planeta, el estatus de Schultes va cambiando de ser un mero influjo importante a ser uno de los grandes fundadores. Colofón, el Faro, nunca quiso retirarse de la dirección de los museos de Harvard. Solo lo hizo a la fuerza, por razones de salud, de su cátedra, y en 1985 como profesor emérito. Poco tiempo después, en 1992, también a la fuerza viajó a Londres a recibir la medalla de oro de la Linnean Society, apreciado como el Premio Nobel de Botánica. Cuando Schultes murió, era miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de las Academias Científicas de Colombia, Argentina, Costa Rica, de otros países americanos, europeos, asiáticos, y profesor emérito de la Cátedra de Biología de la Universidad de Harvard. Su memoria, señoras, señores, su memoria se guarda como la de un dios en la Amazonía y en la Orinoquia, y se levanta como un faro intensamente iluminante en las comunidades científicas del mundo entero. Muchas gracias. En este mapa está el recorrido de Schultes por la Amazonia y la Orinoquia. Y se señalan los sitios en los cuales vivió 14 años continuos. Empezando por la parte sur está Leticia y el recorrido del Amazonas en el territorio colombiano. Allá estuvo Schultes y viajó de Leticia al Putumayo por tierra, por la selva, y remontó el Putumayo. En uno de sus viajes de Harvard directamente, recaló en Pasto, porque en una universidad dirigida por monjas había una cátedra de biología que a él le interesaba mucho, y entonces ahí le dieron hospedaje y le dieron orientaciones para viajar a Leticia. En otras oportunidades, donde más demoró fue en el Apaporis, en el Maupés, y está en la parte alta el cauce del Orinoco. El cauce del Orinoco, y
cómo el Orinoco llega a territorio frente a San Fernando de Atabapo, en donde está la piedra del Cocuy, y ahí echa a andar hacia el norte. Viene del oriente y echa a andar hacia el norte. Pero antes de echar a andar hacia el norte, del Orinoco se desprende un brazo, el brazo Caciquiare, que es misterioso, porque en vez de regresar al Orinoco, se va hacia el sur y busca el Amazonas. Y el brazo Caciquiare tributa entonces al Río Negro, en territorio colombiano. Y el divorcio macuar es un espectáculo precioso en donde tuve oportunidad de compartir el éxtasis con el maestro Fernando Botero y con su esposa, la escultora griega Sofía Bari, y de navegar incluso por el brazo Caciquiare en el colegio de Puerto Inírida, mientras hacíamos una reunión con los antiguos intendentes y comisarios. El maestro Botero me pidió pintura y averiguamos en la ciudad y no había sino pintura negra y pinceles, y no había pinceles sino una brocha. Entonces, con pintura negra y una brocha, pintó una de sus redondeces, que después hice fijar con fijador y que debe estar todavía en la pared de ese colegio, como una obra improvisada del maestro Fernando Botero. En el mapa aparece entonces el doctor Schultes y la contraportada del libro sobre el Museo de Flores de Checoslovaquia, de Bohemia. Y aquí a la derecha la muestra de una de las orquídeas del Amazonas, pero en vidrio de cristal de Bohemia. Dicho todo lo cual, les agradezco de nuevo su asistencia. Señor presidente, por ese apasionante recorrido de la historia y de la geografía. A continuación, la entrega del diploma al académico honorario del presidente Belisario Betancourt. Correspondiente dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del señor don Belisario Betancourt Guarda, lo ha elegido miembro académico honorario de la corporación. Bogotá, 26 de octubre de 2017, presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Hernán González González, el secretario Luis Horacio López. Muy honrado.
declara